sin psicoanalistas, sin psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, ¿sería posible? Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista, me dedico a trabajar desde la línea del psicoanálisis desde hace ya muchos años y bueno, en este canal trato de hablar un poco sobre temas como la angustia, la libertad, el bienestar, el cuidado de sí, entre otros. Todo desde la perspectiva, sobre todo del psicoanálisis, pero bueno, también de la filosofía, la literatura, ¿no? Otras disciplinas. Bueno, les agradezco mucho estar aquí escuchando este video y como siempre me siento yo muy agradecido de poder estar aquí compartiendo algunas reflexiones con ustedes. El video de hoy, de hecho, es uno que a mí me interesa, digamos, me apasiona mucho porque justo he pensado mucho en la posibilidad de lo que les planteaba como pregunta al inicio, ¿no? ¿Sería posible que llegara un momento en que en este mundo, en esta sociedad, no fuéramos necesarios los que nos dedicamos a este tipo de trabajo? Eh, que yo quiero, digamos, como proponer esta postura de que sí, sí es posible, aunque, bueno, también reconociendo que es muy difícil, ¿no? Que tristemente es muy difícil porque yo creo que implicaría una exigencia, un desafío muy grande para la mayoría de los seres humanos, algo que todavía estamos lejos de que sea factible lograr por varias razones, ¿no? Porque estamos muy lastimados, muy heridos como personas, como sociedad, y tenemos que sanar todavía muchas cosas para poder ser una escucha efectiva, una escucha cálida, ¿no? Humana, los unos para con los otros. Pero antes, digamos, de entrar como más en materia en ese tema, lo que sí me gustaría como plantear es que esto no quiere decir o no apuesta, digamos, como a una lógica muy simple de decir, ah, no, es que tú tienes que poder por ti mismo, ¿no? Que es una de las ideas más comunes que se utilizan como para justificar, para pretextar el hecho de no ir uno a una psicoterapia o a un psicoanálisis, ¿no? No asistir con un especialista para buscar un espacio para poder sanarse a uno mismo. Eh, yo creo que eso, tal como lo decía, no es más que una justificación, no es más que un pretexto, porque en sentido estricto, aunque uno vaya con un psicoanalista, con un psicoterapeuta, ¿no? Siempre es uno el que se está sanando a sí mismo. O sea, el psicólogo, el psicoanalista, no tiene esa capacidad mágica o no sé yo cómo se conciba rara, ¿no? De sanar, de curar al paciente. En eso se diferencia, por ejemplo, de los médicos, ¿no? De los médicos en las disciplinas más bien en casi todas las ramas de la medicina, ya que el médico sí tiene, digamos, un conocimiento que lo faculta a decir, este es tu diagnóstico, esta es tu cura, y entonces eso se aplica y ahí está la cura, ¿no? Siempre que eso es posible, claro, ¿no? Siempre que hay una cura. La cura puede ser un medicamento, puede ser una operación, puede ser un régimen de alimentación, ¿no? Un régimen de pérdida de peso, no sé. Pero en el caso de las disciplinas que tratan con lo psicológico, con lo humano, ¿no? Con lo anímico, esto no funciona de la misma manera, ni siquiera con la psiquiatría, ¿no? Lo sabemos. Los medicamentos psiquiátricos no curan, ayudan a eh, crear un cierto equilibrio en la química cerebral eh, que es como una especie de muleta, ¿no? De muleta para que podamos funcionar más o menos eh, equilibradamente en la vida cotidiana, pero en realidad no curan. O sea, lo que hacen es ayudar a estabilizar mientras se hace la chamba necesaria para poder ahora sí curar. Y digo, esa chamba se puede hacer de muchas maneras, ¿no? No necesariamente o no siempre
es a través de psicoterapeutas o psicoanalistas. Hay gente que lo hace de otras maneras, ¿ok? Pero, pero la psiquiatría en ese sentido se diferencia un poco del resto de la medicina porque sus medicamentos ayudan a estabilizar, sí, pero no a curar. La cura se va produciendo de otra manera. Entonces, es importante esta parte, ¿no? Como ubicar que un especialista en lo humano, un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista, lo que hacen es crear espacios de escucha, de contención, ¿no? De trabajo con lo que uno trae atorado, con su sufrimiento y su angustia, espacios tales que permiten que el analizante, el paciente, digámoslo así, se vaya curando a sí mismo. Digo, esta descripción que hago no es del todo certera, ¿no? Hay muchos matices, habría muchas cosas más que profundizar, pero son cosas como un poco más técnicas, un poco más complejas, pero da mucho la idea de lo que, o sea, basta para transmitir la idea de lo que quiero decir ahorita. El psicoterapeuta, el psicoanalista crea espacios donde el analizante va a poder sanarse a sí mismo con la intervención, sí, del terapeuta y del analista, no, no es que se le quite toda su función, todo su mérito, pero esa intervención que tienen no, no viene a sustituir de ninguna manera el trabajo del paciente. Eso tampoco quiere decir que sea prescindible fácilmente, ¿no? Eso tampoco quiere decir que lo que el terapeuta o el analista hace no sea una labor muy complicada, a veces muy difícil, ¿no? Que le exige mucha preparación, tanto en sentido teórico como en el sentido de lidiar con sus propios demonios, de batallar en su propia experiencia, con su propia angustia. Sí, sí es un trabajo muy difícil, pero no cae en esta lógica de yo te curo, ¿no? Más bien es yo ayudo aquí a suscitar un espacio en el cual te puedas ir curando a ti mismo o, dicho de una manera más precisa, pueda irse dando este proceso de curación en el cual yo no soy el artífice principal, ¿no? Entonces, esta idea que tenemos comúnmente de no, yo tengo que poder por mí mismo, no aplica definitivamente a este tipo de trabajo. Claro, y sin mencionar o incluso sin darle casi lugar, no digo sí lo voy a mencionar, pero sin darle casi importancia a esa otra idea también muy común y muy absurda, ¿no? Que mucha gente aduce para no ir a atenderse, que es, ah, si yo no estoy loco. Digo, esta idea, que afortunadamente ya hoy en día está quedando muy atrás, ¿no? Ya es una idea muy superada en general, pero todavía existe en gran medida, es aún más absurda, ¿no? Uno no va al psicoterapeuta, al psicoanalista, ni siquiera al psiquiatra, ¿no? Porque esté loco. Uno va porque hay angustia, porque hay un aprisionamiento que uno siente que pesa sobre sí mismo y del cual no se puede liberar porque a veces incluso ni siquiera lo puede como entender cabalmente, ¿no? Porque este atrapamiento se ejerce desde que uno es muy pequeño, se ejerce a niveles muy profundos de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestra forma de entender el mundo. Entonces, no es un asunto de locura. Incluso aunque uno tenga un diagnóstico psiquiátrico, incluso que caiga del lado de la locura, digámoslo así, ese no es el principal problema, ¿no? El principal problema es la angustia y el atrapamiento en el cual uno está inmerso y que lo lleva a veces a desarrollar síntomas, síntomas que podríamos decir que caen del lado de la neurosis o incluso que caen del lado de la psicosis, pero, insisto, el problema no es la locura. La locura es apenas una señal de que algo anda muy mal, y no me refiero a que anda muy mal en una persona, sino que anda muy mal en la relación de esa persona con la sociedad, o todavía mejor dicho, que anda muy mal en la sociedad que rodea a esa persona y que aprisiona entonces, ¿no? A la persona y le hace muy difícil
vivir, respirar, actuar en libertad, en realidad yo creo que ahí es donde está el principal trabajo de lucha contra la angustia. Entonces, bueno, estas formas de entender lo que se hace en un consultorio psicoterapeuta o psicoanalítico son muy erróneas, creo yo, son muy chafas. Incluso aunque a veces haya psicoterapeutas o psicoanalistas que crean eso, ¿no? Que trabajen desde esa perspectiva, creo que sigue siendo un error. Eh, Ahí sí yo pondría otra razón u otro punto que hay que tener cuidado a la hora de elegir un psicoterapeuta o un psicoanalista. Es muy importante que sea alguien que haya hecho su chamba consigo mismo, ¿no? Que haya, que tenga una posición, diríamos que no es de adaptación, que no es con la idea de que el paciente se tiene que adaptar a la sociedad, ¿no? Sino que más bien es que ese paciente eh, pueda ir accediendo a una mayor libertad con respecto a los aprisionamientos que le impone la sociedad, sin caer tampoco en una postura canalla de ahora se va a hacer lo que yo quiera, ¿no? Porque tampoco ese es el asunto. Entonces, eh, justo como por la complejidad que rodea a este tema de lidiar con la angustia, es que creo yo que todavía hoy en día estamos un poco lejos de poder irnos acercando, de poder lograr una sociedad en la que no sea necesario este tipo de trabajo, pero aún así yo quiero plantear, ¿no? Como una postura el hecho de que sí es posible y entonces hablar un poco de qué sería lo necesario para crear una sociedad, un mundo en el cual este tipo de trabajos no sean necesarios. Yo creo que uno de estos, ya se los comentaba hace ratito, es que haya mucha gente que haga mucho trabajo consigo mismo para liberarse, para transformarse, para enfrentar la angustia, para aprender a verdaderamente escuchar al otro, no desde lo que uno cree que es verdad, sino desde la lógica del otro, ¿no? Entonces, mientras más gente haya que vaya pudiendo hacer esta chamba, yo creo que habrá más gente en el mundo, fuera de los consultorios, quiero decir, que podrá ir escuchando a los demás de una mejor manera y eso podrá ir ayudando a sanar cosas de tal manera que se reduzca la necesidad de estar acudiendo a los consultorios psi, ¿no? A los consultorios de psicoanalistas, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, en fin. Creo que otra labor muy muy importante que tenemos que hacer y que va ligada por supuesto a lo que ya dije es el analizar y reflexionar mucho acerca de nuestras posturas ante la vida. Sobre todo, aquí quiero enfocarme en un punto, sobre todo en aquellas posturas que lo llevan a uno a creer, que me llevan a mí como persona, ¿no? A creer que yo tengo la razón ante tal o cual cosa y que mi razón es mejor que la razón de los demás, que debe prevalecer por sobre los demás, ¿no? Que me autoriza a imponerle a los demás mi visión del mundo. Creo que eso es fundamental. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad, en una cultura, en un mundo, de hecho, que ha privilegiado mucho un ideal de racionalidad única que nos hace creer que o bien estamos equivocados o bien tenemos la razón. Si estamos equivocados, pues tenemos que someternos un poco a lo que otros, los que supuestamente tendrían la razón, ¿no? Nos digan, ya sean personas, o sean dioses, o sean, no sé, líderes, caudillos, lo que sea, ¿no? Entonces, como ellos serían los que saben y nosotros no, entonces tenemos que someternos a ellos, tenemos que rendir nuestra razón a ellos para que ellos guíen nuestra vida. Pero tampoco caer en el otro lado, ¿no? De decir, no, yo soy el que tiene la razón, sea porque he estudiado mucho, sea porque creo que soy portavoz de alguna especie de abstracción, ¿no? O alguna especie de divinidad, no sé, porque cuando uno hace eso, ¿no? Cuando uno cree que uno es el que tiene la razón, entonces fácilmente se siente en el derecho
y es muy lógico, ¿no? De imponerle a los demás su razón y de exigirle a los demás que se someta a lo que uno cree que es verdad. Yo creo que esta idea necesitamos desecharla lo más posible y reemplazarla por una conciencia de que a final de cuentas todos nosotros somos humanos, nadie es infalible, nadie conoce la verdad absoluta, ningún científico, ningún líder, ninguna persona, ¿no? Es como portavoz de la verdad última del universo, que a final de cuentas todos somos seres pequeños, tratando de hacer lo mejor que podemos en esta vida, en este mundo, y como tal, solo tenemos una visión muy pequeñita de la realidad enorme y tremendamente compleja en la que vivimos. Por lo tanto, no podemos arrogarnos el derecho a creer, ¿no? A asumir que tenemos la razón y que sabemos cómo debemos hacer las cosas. Entonces, cuando podemos ir ubicando eso, nos abrimos a otra posibilidad muy distinta de relacionarnos con el otro, una que ya no implica una especie de lucha para ver quién tiene la razón, quién se somete y quién somete al otro, sino más bien una forma de vivir que implica entender que nuestra visión del mundo tiene un cierto valor, tiene una cierta dosis de verdad, sí, pero que también la del otro tiene un cierto valor y tiene una cierta dosis de verdad. Claro, esto es muy complicado porque a veces el otro hace cosas terribles, igual que a veces hace cosas maravillosas, ¿no? Y, y, y a veces hay que jugar mucho, hay que variar mucho con las posibilidades de estas relaciones con los demás. A veces hay que ponerle límites al otro cuando hace daño, sí. A veces hay que proteger y ayudar al otro cuando hace cosas buenas o cuando necesita esta protección, ¿no? Entonces, dentro de todo ese juego enorme de posibilidades de la experiencia humana, hay que ser muy sensible a los matices, a las pequeñas diferencias, sí, pero aún así, yo creo que en general esta postura, esta idea que intento transmitir es interesante como para pensarla, ¿no? Asumir que nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene la razón absoluta, nadie es portavoz privilegiado de la razón absoluta, pero sí que todos tenemos nuestra propia visión del mundo, tenemos nuestra dosis de razón, tenemos nuestra dosis de verdad en lo que planteamos, en lo que decimos, y que si estamos dispuestos a hacer un ejercicio importante de autocuestionamiento, de reflexión, de transformación de nosotros mismos, lo cual es correlativo de no creer que somos el non plus ultra, ¿no? Que somos los que tenemos la razón última en este mundo. Si estamos abiertos a esa posibilidad, a esa crítica a nosotros mismos y a esa transformación de nosotros mismos, entonces, con más razón, la escucha que podemos hacer unos con otros puede ser muy, muy, muy enriquecedora para juntos poder ir construyendo posturas ante los problemas de la humanidad, ¿no? Ante los problemas de la realidad de la vida, más efectivos, pero también más humanos, más sensibles, ¿no? Menos impositivos, menos violentos, incluso más amorosos, ¿por qué no? Entonces yo creo que esa es otra de las condiciones necesarias, ¿no? Como para que la chamba de los especialistas psi vaya siendo cada vez menos imprescindible, menos necesaria, ¿no? Eh, Insisto, primero, el que todos o la mayoría al menos de nosotros vayamos haciendo un trabajo comprometido con nosotros mismos. Segundo, el que vayamos haciendo mucha conciencia de que nadie tiene la razón absoluta, ¿no? Y yo creo que podría añadir un tercer punto, que todos estemos dispuestos, que cada vez haya más gente dispuesta, ¿no? Lo más posible, a abrirse a su propia sensibilidad, a su propia fragilidad, a su propia falibilidad, ¿no? Que todos estemos dispuestos, o la mayoría al menos, ¿no? Vayamos estando dispuestos a dejar caer esa imagen que
a la que tanto se le da valor en esta cultura y en esta sociedad, ¿no? Esa imagen que tanto nos han enseñado a construir de nosotros mismos y a defender y a enojarnos cuando alguien la ataca, ¿no? Cuando sentimos que puede caer. Insisto, este punto pues, es correlativo de los otros dos anteriores que mencionaba, pero creo que es muy importante como darle su lugar aparte, porque vivimos en una sociedad que, sobre todo en los últimos cientos de años, pero desde hace milenios, creo yo, ha venido creando esta como supremacía de la imagen, por razones muy complejas y que será muy interesante ir platicando también. Nos hemos acostumbrado demasiado a darle mucho valor a la imagen. Queremos que la imagen no caiga. Tenemos esta idea muy equivocada, creo yo, ¿no? Pero esto sería debatible, habría que platicarlo más, de que si mantenemos una imagen fuerte, eso le va a ayudar más a las otras personas porque van a tener una especie de referente infalible al cual agarrarse ante las angustias de la vida. No es que sea del todo erróneo, sí necesitamos referentes que nos ayuden a saber que es posible vivir de una mejor manera, pero estos referentes, el problema es que a menudo los convertimos como en infalibles y entonces se vuelven un problema. Si planteamos un referente infalible, entonces nos condenamos a someternos a la voluntad de ese referente o de sus portavoces, nos condenamos a sentirnos frustrados siempre o que estamos como mal, que hay algo mal en nosotros siempre, porque no podemos llegar a alcanzar ese ideal, ¿no? ese nivel de ese referente infalible, pero también porque cuando logramos sentir, aunque sea una especie de delirio, de ilusión, ¿no? De imaginario, de fantasía, cuando logramos sentir que en al menos un aspecto, un punto, nos hemos alineado con ese ideal, entonces nos sentimos autorizados a imponerle a los demás nuestra razón, nuestra visión, porque claro, pues si nosotros tenemos de lado a la razón última, ¿no? Del universo, de la realidad, pues entonces los demás deben someterse a nuestra razón, a nuestras indicaciones, a nuestras leyes. Entonces yo creo que esos tres puntos son unos de los que se me ocurren que serían muy necesarios como para poder ir logrando avanzar hacia una sociedad que no necesite de especialistas psi, porque entonces podríamos, muchos de nosotros cada vez más, escucharnos los unos a los otros con menos juicio, con menos prejuicio, con menos arrogancia, ¿no? Con menos violencia en el sentido de imponerle a los demás nuestras leyes, nuestras prescripciones de conductas, ¿no? Incluso nuestras medidas de sanación, ¿no? Que a veces son bastante terribles, ¿no? Por eso digo medidas de sanación entre comillas, ¿no? Que a veces son terribles porque a veces hasta son torturas, ¿no? Que les imponemos a los otros. Digo, sin ir más lejos, no hay más que ver ciertos tratamientos, ¿no? Que se han aplicado históricamente a la gente diferente, como los enfermos mentales, como gente que se ha considerado como mala por tener, por ejemplo, diferentes preferencias sexuales o por tener diferentes pensamientos en lo económico, en lo social, en lo político. Digo, a lo largo de la historia ha habido muchísimos ejemplos en los que realmente se ha llegado a violencias terribles, ¿no? Hacia los otros, justificadas por estarlos ayudando, por estarlos curando. Entonces es muy importante ubicar eso, que es un enorme riesgo el sentir, el creer que uno está alineado con una voluntad, con una razón mayor que uno mismo, que le permite, que le autoriza a hacer estas cosas. Entonces yo creo que de entrada si podemos ir trabajando en estos tres puntos, creo que podremos irnos acercando más a una sociedad, a una cultura que no necesite especialistas psi. Recapitulo, la primera sería trabajar mucho en nosotros mismos
en sanar nuestra angustia y en sanar aquello que nos hace sentir que tenemos la razón, hacer mucha reflexión y análisis sobre eso, sobre que no existe una única razón, sino que todos tenemos nuestras perspectivas y nuestras experiencias valiosas en torno a la vida. Y tercero, trabajar mucho en permitir caer esta imagen y caer este culto a la imagen que hemos creado en esta sociedad desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, esas son algunas de las reflexiones que yo quería compartirles hoy. Y como siempre, me gustaría dejarles aquí una pregunta en el sentido de ustedes también qué propondrían, ¿no? ¿Qué iniciativas, qué ideas creen que ayudarían como a poder acercarnos a un momento en que ya no necesitemos psicoanalistas, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, no sé, incluso otro tipo de gente que ayuda con los problemas de angustia, con los problemas de uno mismo, ¿no? No sé, que ya no necesitemos a lo mejor líderes espirituales, al menos no como en esta línea, ¿no? Para que nos sanen, ¿no? Que ya no necesitemos, no sé, brujos, psíquicos, adivinos, ¿no? Como gente a la cual recurrir para que nos diga qué hacer cuando, cuando sentimos que ya no sabemos qué hacer ante la vida. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué ideas, qué propuestas tendrían como para irnos haciendo innecesarios a los especialistas? Sí, creo que vale la pena ir pensando en esa línea. No sé, al menos a mí me interesaría mucho escucharlos, ¿no? Leerlos en ese sentido y que juntos, pues, justamente vayamos avanzando en la dirección de una humanidad más sana, ¿no? Menos dependiente de este tipo de especialistas. Incluso aunque creo que hoy en día somos muy necesarios todavía, ¿no? Quienes nos dedicamos a esto, eh, creo que la idea es que deberíamos trabajar, estar trabajando para hacernos innecesarios. Eso en cada terapia o en cada análisis que conducimos, ¿no? Aunque sabemos que en ese momento somos necesarios para el paciente, la meta final es que caigamos de esa posición de ser necesarios. Creo que socialmente yo me atrevería a proponer algo similar, ¿no? Aunque ahorita somos necesarios, la idea es que eventualmente y lo más pronto posible seamos innecesarios. Entonces, bueno, me encantaría escuchar sus comentarios y sus propuestas en esa línea. Pido perdón por haber hecho este video tan largo, no era mi idea original, pero es un tema que me apasiona y que entonces quería como ver muchos puntos, muchas aristas, ¿no? De lo importante que es este tema. Espero que no les haya resultado demasiado cansado o aburrido. Y bueno, ojalá y me dejen sus comentarios. Y como siempre, bueno, en la descripción de este video dejaré mi correo electrónico, mis otras redes sociales, donde estaré compartiendo más contenido. Y como siempre les hago la invitación para que, bueno, si les gustan estos videos, si consideran que les ayudan o que les pueden ayudar a alguien más, que le den un like al video, que lo compartan, ¿no? Que dejen sus comentarios, que se suscriban, que activen la campanita. De esta manera, ustedes estarían, digamos, apoyando a que estas reflexiones, estas deliberaciones lleguen a mucha más gente y a que, bueno, puedan acceder a estos pensamientos que a lo mejor puedan servirles a alguien y que además podamos juntos enriquecer estas consideraciones, ¿no? Que podamos establecer verdaderamente un diálogo, una deliberación. Ahora sí que de eso pido mi limosna, ahora sí que eso me encantaría, ¿no? Que pudiéramos ir haciendo no solo monólogos de mi parte, sino ir haciendo una comunidad que dialogue, que debata, que delibere, ¿no? Y así todos podríamos irnos enriqueciendo mucho. Muy bien, pues ahora sí me despido. Muchísimas gracias por su atención como siempre y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.